Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más para ustedes, digamos, de nuestro canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y en este caso vamos a hablar de un tema que no se habla mucho. Sin embargo, considero que para cualquier persona que posee navajas o cuchillos es importante que lo sepa o tenga una idea por lo menos de cómo hacerlo. Y obviamente esto va a depender de la cantidad de cuchillos que ustedes posean, por supuesto que sí. O sea, si usted tiene solamente un cuchillo para salir a acampar, bueno, me imagino que va a manejar solamente lo básico y nada más. Pero si usted tiene ya más de tres cuchillos o cuatro y también quiere ayudar en la casa a mantener los cuchillos afilados, también creo que es importante que vea este video porque sin ser un video profesional como los que hace nuestro amigo Ovidio Calvet, este muchacho mexicano que tiene muy buenos videos, muy buenos tutoriales. Él es muy profesional para su trabajo. Por supuesto, yo no llego a la altura de él, no tengo ni la maquinaria ni el respaldo que él tiene, por supuesto, que él se lo ha ganado obviamente con muchos años de esfuerzo y trabajo, por supuesto, y lo admiro mucho yo a él también. Sin embargo, yo voy a presentar diferentes tipos de opciones de afilado que en el fondo son las que podemos ver acá en este momento para que ustedes tengan una idea de lo que necesitan o se hagan una idea y entiendan más o menos lo que pueden necesitar para ustedes mismos, ¿cierto? Eh, Voy a presentar el sistema más conocido, que me imagino ustedes lo conocen, ¿cierto? Y todo lo demás. Bueno, vamos a partir diciendo también que esto es tan importante como saber trabajar un poquito en cuero también. Para las personas que tenemos cuchillos que coleccionamos o tenemos una cantidad ya superior, creo yo, 3 4 5 cuchillos, creo que es válido aprender un poquito a trabajar en cuero, a coser cositas pocas, algo así, para no tener que estar pagando un extra para mandar a afilar nuestros cuchillos o para mandar a hacer fundas para nuestros cuchillos. Creo que es una parte, es una forma de economizar y a la que somos manitas, digamos, nos gusta hacer cosas, manualidades, viene de muy bien, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a comenzar. En este momento vamos a partir con las cosas más básicas de la casa, digamos. Voy a presentarles este sistema que me imagino lo han visto en alguna parte porque es muy común verlo, que, que es este mismo, que hay varias versiones, digamos. Este tipo de afiladores, digamos, es bastante básico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tiene ya preconfigurado un ángulo de afilado, digamos, en los mismos dientes, podríamos llamarlo así, que están en el interior, que son cerámicos, y por lo tanto nosotros no podemos ya jugar con los ángulos, ¿cierto? Es decir, esto nos puede valer para cuchillos de cocina, cuchillos de casa que tienen un solo tipo de ángulo, digamos, y no lo vamos a variar, por supuesto, y no vale, digamos, para cuchillos que tengamos nosotros en nuestra colección, cuchillos de campo, cuchillos de casa, cuchillos de bushcraft o cosas así. ¿Por qué? Porque todos varían en el ángulo, digamos, del afilado, ¿ya? Entonces acá, como no teníamos cómo variar eso, vamos a estar cambiando el ángulo de afilado de nuestros cuchillos y van a ir quedando como está esto y todos van a quedar igual. Y tienen que entender una cosa que justamente estos días había roto, me parece, una hoja que les voy a mostrar, donde se ve claramente, digamos, que los ángulos de afilado, digamos, más agudos o más cerrados, podríamos decir en este caso, son de cuchillos, digamos, para corte de carne, en este caso serían como cuchillos, dice acá, japoneses de dos filos, cuchillos occidentales que tienen un poco más de angulación, pero en general, mientras menos grados tiene, es decir, mientras más cerrado es el filo, más cortante, ¿cierto? Sin embargo, tiene menos resistencia. Esa es la razón por la que mientras los cuchillos de campo, digamos, los cuchillos como el Easy, como el Cabal, son cuchillos que tienen 25 grados más o menos, o entre 20 y 25, bastante ancho,
Es decir, que la B, digamos, del filo, si ustedes tomaran en cuenta que el filo está de frente, está más abierto y eso lo hace más resistente al cortar. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, mientras más cerrado es, va a ser más entrador, mucho más cortador, pero esta punta que queda aquí en este espacio que ustedes están viendo acá, va a ser obviamente más débil. Esa es la razón porque hay distintos tipos de ángulos para poder afilar nuestros cuchillos. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos un cuchillo de cocina, nuestro cuchillo de cocina obviamente en general son cuchillos que están bajo los 15 grados, es decir, bastante fino. Esa es la razón, o una de las razones, aparte de que el acero también es blando, de que pierden rápidamente el filo. Cortan muy bien cuando están afilados, pero una vez que lo pierden rápido, dejan de cortar y nuestra esposa o señora o como quieran llamarla, nos va a llamar y nos va a decir qué pasa con los cuchillos, no cortan nada, que sé yo, no cortan ni mantequilla, ahí tenemos que ir a nosotros, ¿cierto?, a hacernos los amables y tratar de afilar en los que podemos, digamos, los cuchillos, ¿cierto? Entonces, bueno, los cuchillos de campo Bushcraft se manejan en un rango ya más alto, digamos, de entre ya de 20, como les comentaba, hasta 25, que es como más o menos el promedio, y después ya más arriba, obviamente, ya corresponden los filos de las hachas, más que nada, aunque dicen acá que son de un solo filo, ¿cierto? A esto se refiere a los tipos formón, que son obviamente filos distintos al que estamos acostumbrados nosotros, porque son filos bastante especiales. Y voy a mostrar acá un formón para que entiendan que ustedes sabrán que los formones, por ejemplo, tienen filo solamente por un lado, ¿cierto? Como pueden ver aquí, no es un filo de ambos lados, digamos, un triángulo, no, sí, es un triángulo igual, pero digamos, no tiene afiladas las dos puntas, por decirlo así, los dos sectores, ¿cierto? A eso se refiere y por eso son más anchos el ángulo, ¿ya? Así que, en base a esto, digamos, y lo que les decía, estos, digamos, aparatos generalmente, en teoría, debiesen venir a entre 15 y 17 grados, por ahí, más o menos. Y no podemos tener todos nuestros cuchillos afilados a esos grados, a menos que sean, como ya les dije, cuchillos de cocina, ¿cierto? Los cuchillos de cocina sí se podrían afilar a todo a un estándar y no habría problema. Ahora, he de decirte que este aparatito funciona, sí funciona. El problema es que se ensucia rápido donde está, vamos a usar se ensucia bastante rápido, digamos, de metal, donde van digamos, los dientecitos estos de cerámico y luego no hay como limpiarlo. ¿Ya? Entonces esto se pasa aquí unas 2 o 3 veces, dependiendo, hay un lado que es más grueso, otro más fino, y una vez haciendo esto, digamos, en teoría esto ya debiese estar afilado. ¿Ya? Bueno, yo no les voy a enseñar cómo usarlo, les estoy mostrando el sistema, obviamente, porque no hay tiempo para enseñarles a usar todos los sistemas, pero sí les estoy mostrando para qué uso sería este tipo de afilador. Y este es un afilador casero, ya netamente casero para la cocina, ahí nos va a andar bien. Y va a servir, funciona, manteniéndolo limpio de alguna manera, con un cepillo de dientes, algo, va a funcionar bien. Por lo menos no nos van a retar tanto en la casa, téngalo por seguro. Así que bueno, pasamos al siguiente, que ya viene siendo un sistema más difícil de manejar, porque que es la típica piedra, como podríamos llamarla, ¿cierto? Porque es una piedra, en realidad, una piedra a sentar, podríamos decir, o una piedra de afilar, más que nada. Digamos, un sistema en el cual, primero que nada, nosotros tenemos que tener una base para ella. Yo le construí a esta, por ejemplo, acá una de madera, ya donde yo puedo ponerla y dar la vuelta. Estas piedras, como sabrán, traen un grano más grueso por un lado y más fino por otro. Eh, Normalmente son piedras que se manejan por un lado puede tener como acá, por ejemplo, un grano 600, 800 o incluso 400 puede ser, y al otro lado ya un grano más fino que puede llegar desde el 800 hasta 1200, más o menos. Pero generalmente son dos y nada más. Aquí, por ejemplo, yo tengo los dos granos finos de las dos piedras, por ejemplo. Los dos lados son los lados finos, digamos, y en este caso esta es mucho más fina. No tengo una referencia de qué tan fina es esta piedra, pero yo calculo un 1200 por lo menos. Y esta debiese andar alrededor del 800. Si nos vamos al lado grueso, esta también sigue siendo más gruesa y esta vendría siendo yo creo que un 600
o algo así. Y esta yo creo que podría ser un 800 más o menos, que más o menos corresponde a esta, a la misma del otro lado, una cosa así. Ahora bien, cuando ustedes compran una piedra, generalmente compran una sola que tenga un lado fino y un lado más grueso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos complementar eso? Porque estas piedras, digamos, para poder usarlas hay que mantenerlas en agua, o también podemos usar, como en este caso, por ejemplo, vamos a usar un salpicarlo con agua, digamos, con un spray, ¿cierto? La mojamos. ¿Y por qué? Porque así no se desgasta tanto la piedra, no se rompe. Y luego tenemos que comenzar a pasar esto, ¿cierto? La hoja, el cuchillo. Entonces, ¿cómo nos arreglamos con esto para que tenga un ángulo como corresponde? Yo recomiendo que compren una guía. Hay unas guías de plástico como esta. No recuerdo bien de cuánto era esta. Me parece que era de 17, si no me equivoco, o algo así. Entonces ustedes la ponen en la hoja esta y se dan cuenta que inmediatamente les va a dar el ángulo, ¿ya? Entonces comiencen a trabajar con ella. En este caso, miren, vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a ver qué ángulo tiene de fábrica, digamos, con qué ángulo viene. Y para eso nos vamos a ayudar de un lápiz, digamos, un plumón. Vamos a marcar el microfilo, ¿ya? Entonces de esa forma nosotros vamos a saber qué parte está tocando y qué parte no. ¿Les parece? Entonces, ahora que tenemos pintado esto, no sé si se dan cuenta más o menos, vamos a pasarlo aquí y nos vamos a apoyar, ¿cierto? Y vamos a ver si está más o menos o no en lo que nosotros buscamos. Y parece que sí, ¿eh? Miren, está prácticamente exacto donde está lo que nosotros estábamos buscando, ¿ven? Entonces comenzamos con ella a trabajar así, digamos, unas pasaditas, ¿cierto? Unas 10 pasadas, luego lo damos vuelta, le damos las pasadas que corresponden por el otro lado, y esto se trabaja así, tal cual, de esta manera, ya siempre apoyando con esta guía, por supuesto, como ya les dije, y, y contando las pasadas, más o menos, que sean las mismas. Eso es cuando no tienes experiencia, digamos, ¿cierto? Porque ya cuando comienzas a tener experiencia, tú comienzas a darle a esto, por el lado más grueso, obviamente se parte, no por el más fino. Yo puse el más fino ya porque esto ya está perfilado, digamos, pero normalmente se parte obviamente por el lado más grueso, y tú vas tocando el filo y vas viendo si se forma o no una rebaba, que es un sobrante de material que comienza a doblarse, digamos, hacia el otro lado. En ese caso, en ese punto, digamos, tú das vuelta a la hoja y comienzas a darle por el otro lado, ¿ya? Y una vez que eso está terminado, que se va esa rebaba, digamos, que tú sientes que ya se fue, ahí pasas al siguiente grano, más fino. Pero en este caso estamos con piedra, así que son dos pasadas y listo, o sea, una por el lado grueso y otra por el lado fino, ¿ya? Esta piedra nos va a salvar siempre y cuando tengamos también cuchillos de cocina, que podemos practicar con ellos, por supuesto que sí, y esa es la idea, comenzar con los cuchillos de cocina, que si les pasa algo no pasa nada, vas a la feria y compras otros baratos y listo, pero con esto puedes practicar. Si no tienes esta guía, va a ser más complicado. Yo te recomiendo que busques esta guía de afilado, en alguna parte las venden por ahí, estas plásticas. Hay unas que se ponen encima nada más y se apoya el cuchillo arriba, son unas cuadraditas que he visto por ahí yo, pero es más complicado de usar. Fíjate que esta es mucho mejor porque se mete dentro de la hoja y queda bastante firme y funciona bastante bien. Así que si no sabes afilar, ahora no hay excusa para no aprender. ¿Estamos? Lo importante es saber qué ángulo estamos usando, qué ángulo estamos, digamos, vamos a dejar nuestro cuchillo, si va a funcionar bien o no. ¿Ya? Y como ya les dije, les di el tips más o menos los ángulos que funcionan para un tipo de corte y otro. Pues los ángulos más abiertos, como ya les dije, los más así, son más firmes, digamos, en madera y esas cosas, y se ocupan para cuchillos de campo. Y los más finitos son para carne y para la casa, son cuchillos que no van a resistir mucho el filo, sin embargo van a ser muy cortadores, muy buenos rebanadores. ¿Ya? Así que bueno, pasamos y les muestro que obviamente tenemos otra piedra, como ya les decía, pero eso va a depender de las necesidades de ustedes. Pero ¿cómo terminamos esto? Esta es la pregunta, porque en realidad aquí vamos a quedar, digamos, haciendo este trabajo. Esta hoja va a estar, digamos, lista
podríamos decir. Entonces, pero debemos asentar esto, ¿cierto? Entonces la idea que me surgió a mí un día fue buscar un trozo de madera que fuese bastante liso y comprar un poco de lija, de esta lija al agua que se llama, déjenme ver el grano porque no me acuerdo si este es 1400, 1500 o 2000 puede ser. Son lijas de este tipo, miren, este es 600, es bastante ancha, esta gruesa. Pero acá en este caso podríamos poner una 1800 o algo así. Entonces acá le damos un acabado más fino, pasando desde la piedra a esta lija. Ya, ese es cuando no tenemos, digamos, una piedra más fina que lo que hay aquí, digamos. Esta es bastante más fina que esa también, pero en el caso que no la tengan ustedes, pueden hacerse una madera que esté muy parejita así, pegarle encima, como les digo, unas lijas al agua. Estas obviamente también las van a mojar, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos con la piedra, porque estas funcionan así. Entonces ustedes la mojan, le ponen nuevamente su guía a su cuchillito, ¿cierto? Y comienzan a trabajar de la misma manera que lo hicieron en el otro. 10 pasadas para un lado, 10 pasadas para el otro, o 20. Bueno, ahí tienen que ir viendo ustedes qué tal está su filo también. Tienen que ir tocando la rebaba y esas cosas, ¿cierto? Pueden hacer la marca con el plumón y van viendo si se está desgastando o no. Y una vez que terminen, pueden pasar a una más fina que pueden poner al otro costado. En este caso no tengo ninguna, bueno, la tenía puesta acá, yo que ya ni lo ocupo. Y así. ¿Se dan cuenta? Una vez que terminan eso, ya con un grano bastante fino, digamos, en lo que tiene que ver con lija, y ahí se van al siguiente paso, que es nada más y nada menos que hacerse de un asentador. En este caso, cuando yo comencé, que esto es de hace muchos años, obviamente, yo me hice uno, porque el cuero en Chile, por ejemplo, cuesta mucho, o sea, no cuesta conseguirlo, pero es bastante caro. Una pieza de cuero de 50 por 50 acá en Chile, obviamente de suela, como le llamamos nosotros, que es un cuero bastante grueso, que es como este, cuesta $40, y es mucho dinero, creo yo, por una pieza de cuero tan pequeña, así que, como les digo, acá es oro el cuero. Entonces, yo me fabriqué este asentador de un guante de descarne que se llama, o un guante de electricista, que puede ser esto si ustedes no tienen cuero. Se lo estoy mostrando a modo de ejemplo, obviamente. Ven, aquí hay cuero real. Entonces esto lo desarman, lo cortan y ocupan la parte más lisa, ¿ya? En este caso puede ser la palma, en este caso no es la palma porque aquí hay retazos, ¿se dan cuenta? Entonces un guante usado en la parte superior de la palma, este cuadro les va a servir, ¿ven? Y es lo que hice yo acá. Lo di vuelta, digamos, lo puse, le puse unas tachuelas, qué sé yo, y listo, estamos. Y aquí tienen su asentador. Entonces esto es lo mismo que el otro, aquí ya pueden sacar esto, no es necesario que lo tengan puesto, digamos. Y comienzan a darle también las pasadas que sean necesarias hacia un lado, unas 10, otras 10 para acá, y esto se asienta, ¿ya? Se asienta el filo, se bota toda la impureza, digamos, con el asentador, que esa es la razón de ser del asentador, para que bote todas las impurezas que no vemos, porque son microscópicas algunas, y con esto se asienta el filo y se bota toda esa rebaba que sobraba, digamos, y queda perfecto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace, digamos, la función que cumple una chaira o en este caso un asentador. Que el asentador, que es este, digamos, que por un lado trae un cuero como este, con pasta, uno le echa una pasta, entonces uno asienta el filo. De hecho, de todos los cuchillos que ustedes han visto acá, que yo he mostrado en mi canal, y las navajas, ninguna ha requerido ser reafilada. Todas solamente han pasado, algunas, no todas, por esto, por el asentador, que es para recuperar ese filo nítido que tienen que tener las cuchillas, digamos, ¿cierto? Pero no han sido ninguna, ha sido reafilada. Y la que más ha pasado por acá, debo decirlo, es esta de Effenglow, o que se vende en la tienda de Effenglow, digamos, que es una, bueno, vamos a decir que es una copia, bueno, no sé, de la Ontario en AUS 8, que no es acero blando, entonces requiere estar constantemente, una vez a la semana, estar repasando el filo. Y esa es la razón de los aceros blandos, para que entiendan. Entonces hay que estarlos reafilando más constantemente porque ya no tienen ese filo tan exquisito que lo tenemos cuando vienen de fábrica, ¿cierto? Entonces, pero con un asentador podemos recuperar eso y darle brillo nuevamente.
y aquí se pasa primero, como pueden ver, con pasta, un poco de pasta acá arriba, la parte más áspera, y luego una vez que terminamos de pasarlo aquí, nos vamos al lado más liso, que yo no lo tengo acá como ven, pero acá sí está, que es el lado más fino, que de hecho tiene este corte, y pasarlo siempre hacia atrás, porque si lo pasas adelante te va a pasar esto, que va a terminar cortando el cuero. Así que, bueno, esto es un asentador, como corresponde, como debería ser. Antiguamente, acuérdense que en las carnicerías o normalmente habían unos que usaban una especie de correa así que colgaba de la muralla, ¿cierto? Y la pasaban así. Bueno, es algo parecido también esto, pero con la diferencia que es más pequeño. Así que, ahora nos pasamos al siguiente sistema, que vendría siendo uno que es muy, digamos, conocido. Yo creo que es bastante conocido. Se nos va a ir un poco largo, perdón por el video, tal vez deba hacerlo en dos partes, no lo sé. Vamos a dejar hasta aquí esta parte, la primera parte, y luego seguimos con esta y las otras que son los portátiles, así que les recomiendo que se queden y vean el otro video también. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, no olviden suscribirse. Vamos, vamos, vamos con esos likes. Gracias por los likes. Hasta pronto. Bye, bye.